combinación de dos cosas que al mismo tiempo dan ese resultado que vos mencionás. Y además podés hacer el cálculo también, es un poco más complicado conseguir los valores, pero con los salarios promedio también seguramente estamos con ese problema. Pero lo que se da simultáneamente en la Argentina desde que asumió Milei es que eligió el dólar como un ancla para la inflación, y al mismo tiempo, aunque la inflación siguió avanzando, los salarios son el otro ancla al que han tratado de pisar lo máximo posible. Ya los salarios y jubilaciones venían perdiendo en los últimos 8 años contra el poder adquisitivo, venían perdiendo contra la canasta básica, pero además ahora tenés una inflación en estos últimos 7 meses, 8 meses, en dólares altísima, que hizo que los precios de la Argentina, de muchos alimentos, bebidas y servicios y demás, estén a valores equivalentes a países europeos como Alemania, que vos mencionabas, pero los salarios están equivalentes a países africanos. Entonces estamos en el peor de los mundos, es una combinación de altísimos precios en dólares con salarios bajísimos en dólares. Claro. Y un dólar que está planchado, pero que no va a aguantar mucho tiempo porque los grandes exportadores no quieren liquidar porque saben que está artificialmente mantenido en un valor bajo, ¿no? Claro. Juan, quiero citar dos frases del vocero presidencial Manuel Adorni que hace alusión a esto. Primero dice que para ellos la inflación se terminó en términos técnicos, que hicieron todo lo que tenían que hacer para, obviamente, perseguir la inflación cero, que es ahora el objetivo que por lo menos lo escuchábamos hoy al vocero presidencial. Eso por un lado. Y aparte de eso, en simultáneo dicen que la economía argentina empieza a gozar de buena salud. Y yo hoy quiero traer a colación, porque gran parte de que la inflación haya bajado de la manera que bajó es porque justamente la economía argentina no goza de buena salud. Mira, lo que hicieron con la inflación, primero la subieron ellos cuando Milei ganó el balotaje, no cuando asumió como presidente. Al ganar el balotaje y decirle a las grandes empresas que no iba a mantener los controles de precios, los precios máximos, y que el mercado iba a regular todo por las suyas, al estilo ley de la selva, lo que hizo fue disparar la inflación, y ahí es donde él, proyectando esos valores antes de asumir, pero causados por él, sus declaraciones y lo que las empresas ya veían que él iba a hacer, generó una inflación que proyectada anualmente podía dar el 17.000%. Claro que eso no podía ocurrir porque en realidad eran las primeras semanas de las empresas liberándose de los controles de precios del Estado, que ya no se los podía imponer porque no tenía tiempo para ponerle multas o sanciones antes de que asumiera Milei. Claro. Entonces, una vez que subieron la inflación a ese nivel, la empezaron a bajar ¿cómo? Metiendo a un enfermo que tiene fiebre adentro de un freezer y destruyendo la actividad económica y destruyendo el mercado interno. Eso obviamente tiene un límite, porque la gente, las empresas y demás no aguantan mucho tiempo en un freezer sin morirse. Entonces, lo que está pasando ahora es que no se ve la recuperación. Claro. Y la inflación está moderada, en 4%, moderada para lo que es la Argentina en los últimos tiempos, pero no moderada para el mundo, que tiene 4% anual y nosotros mensual. Entonces el problema es, no se ve por dónde vendría la recuperación del mercado interno y de la actividad económica, y en este semestre ya, como muchos miles de pymes y algunas empresas grandes, muchas de ellas, ya se convencen de que no hay recuperación, empiezan a despedir más gente, a suspender más gente y a cerrar. Claro. Y ese es el problema que vamos a tener en este segundo semestre, que va a ser, desde el punto de vista del empleo, mucho más grave que el primer semestre. Claro. Y allí nos encontramos también con una particularidad, que a menor cantidad de empleo, es decir, crece el número de personas que están buscando trabajo, la posibilidad de los sindicatos o bien de los trabajadores en su discusión individual de pelear por mejores salarios se hace más cuesta arriba todavía. Obviamente, y yo recuerdo cuando a mí me preguntaban y me llamaban de muchos medios en el 2014-2015, me llamaban para ver cómo hacer para subir el mínimo no imponible de ganancias o para que las alícuotas de ganancias no sean tan altas. Ahí la discusión de los sindicatos que me llamaban en ese momento a discutir era el tema de cuánto pagaban de ganancias los trabajadores. Ahora la discusión es si los van a despedir, los van a suspender, o el salario que les pagan, a pesar de que tengan 2 trabajos, no les alcanza para pagar, como decíamos bien recién, la canasta básica y el alquiler. Hoy estuve haciendo un trámite en la distribuidora de energía eléctrica de La Plata, donde yo vivo, y vi una pareja de 30 años que no puede pagar lo que le llegó de electricidad, que son 370.000 pesos, y le saltó de 60 a 370.000, porque es el doble de lo que pagan de alquiler, y ya con eso estaban ajustados. Claro. Entonces pagan 180.000 pesos de alquiler y le llegó 370.000 de electricidad, porque calefaccionaron con la electricidad. Claro. Pero digo, esto se va a repetir en muchos lugares. La fila de gente que no podía pagar la luz
acá en La Plata era interminable. Claro. Juan, te quiero consultar. Se habla mucho de que era necesario pagar el costo real de la energía, de que el Estado no tiene por qué estar subsidiando, que es la postura de este gobierno. ¿En qué otro país del mundo funciona este esquema donde la energía que sabemos que su producción es cara no está subsidiada por el Estado? La energía en realidad es cara en los países que no tienen energía propia. La energía en la Argentina tiene energía propia en muchos sentidos, desde los hidrocarburos, que es el gas y el petróleo, hasta las hidroeléctricas que están rifando ahora con una privatización y concesión que se venció de los 30 años que tuvo desde el menemismo y que venció el año pasado y Alberto Fernández no la recuperó del Estado, que es lo que podría haber hecho por vencimiento de contrato. Entonces ahí tenemos un primer problema. Claro. Misma cosa que pasó con el río Paraná. Entonces, ¿cuánto debe valer la energía? ¿Un valor razonable? Sí. ¿Con qué? Con ganancias razonables de los que producen la energía. Entonces, si nadie pregunta cuánto ganan, ni revisa los números de cuánto dicen que ganan los que producen energía eléctrica, hidrocarburos, gas y demás, obviamente la energía nunca va a tener un precio que sea razonable, aunque la subsidie el Estado, porque esas empresas tienen la información que nadie tiene. Y esto no se hace, la revisión de esos valores, desde 2013, 2014, que fueron la última vez que se les pusieron los puntos sobre las IES. Claro. Entonces, con ese criterio vamos a pagar la energía eléctrica como si viviéramos en un país que es un desierto y no tiene hidroeléctrica. La energía de hidrocarburos y de gas como si lo importáramos como los europeos ahora. Claro. Y una cosa más, las productoras de energía atómica de la Argentina, que son del Estado, el Estado las está desfinanciando para privatizarlas o para rematarlas y están al borde de la quiebra a pesar de que están produciendo más que nunca desde el punto de vista técnico. Claro. Juan, ¿sabe que ese detalle del no saber cuánto es el costo real de la producción de energía, generación y demás? Cuando se anunció la segmentación tarifaria en el 2022, que empezamos obviamente a indagar este tema, preguntábamos a algunas fuentes de la Secretaría de Energía en ese momento y no te sabían explicar cuánto era el costo de producción de energía. Recientemente, ahora cuando se liberó en junio, en realidad se modificó el esquema de subsidios y saltó, sobre todo para el sector empresarial. Hubo reuniones acá en Tucumán con el ente regulador y se le fue a preguntar por qué aumentaba tanto, cuánto era el costo real. Y le dijeron exactamente lo mismo. No, la verdad que no sabemos. Es decir, no se sabe en Argentina y hay un problema todavía más grave. Estamos subsidiando sobre un valor que no tenemos. Exactamente, o sea, el subsidio en realidad tiene que ver con el Estado tratando de evitar que las personas tengan graves problemas como los que te mencioné antes y no con tener un criterio claro de cuánto es lo que cuesta la energía y cuánto lo remuneran al distribuidor, al productor y al que hace distribución de alta tensión, para que tenga una razonabilidad la ganancia de esas empresas y para que esté auditada. Esto no se hace. Si vos no sabes cuánto cuestan todos esos eslabones de la cadena, el subsidio en realidad se pierde porque nunca vas a saber sobre qué estás subsidiando. Claro. Y esto lamentablemente hay que tener una decisión política de ir al choque con empresas muy poderosas que en el caso de este gobierno son socios, así que difícilmente vaya a ocurrir. Al contrario, le están dando nuevamente las hidroeléctricas, le van a dar la energía atómica y van a hacer una serie de pasos que va a hacer que la gente la pase muy mal cuando tenga que pagar la factura. Claro. Juan, yo no soy economista, ni mucho menos, algo vimos en la facultad, por supuesto, y nos enseñaban en el concepto de inflación, que es el aumento generalizado de todos los precios, y el profesor nos decía siempre que dentro de esa medición de inflación te tiene que considerar los salarios, ¿no? La evolución del salario. ¿Por qué en Argentina se mide por separado salarios con inflación? Porque en realidad lo que te publica el INDEC para sintetizar lo que viene pasando con la inflación es la canasta básica total y la canasta básica alimentaria. Eso es una cuestión metodológica que se usa en todo el mundo. Ahora, si vos decís, estamos hablando de la inflación y lo único que suben son los precios de los alimentos, los servicios y demás, eso tiene un límite, porque si los salarios estuvieran subiendo cero y todo eso sube, en un momento la gente no lo compra. De hecho, las empresas alimenticias más importantes de la Argentina, como Molinos o Arcor, tienen problemas porque sus ventas han caído en valores físicos. Es decir, están vendiendo entre un 10 y un 15% menos de lo que vendían el año pasado en valores físicos de alimentos y bebidas. Y no estamos hablando ni de tocador, ni de higiene, ni de limpieza. Estamos hablando de alimentos básicos. Entonces, la inflación tiene que ver con cómo están evolucionando los precios de la canasta básica. Eso es lo que publica el INDEC. Obviamente, si estás mirando la inflación, también mirás los salarios. Pero la posibilidad de que solo suba la canasta básica y no suban los salarios en alguna medida es bastante corta.
porque se acaba la demanda. Claro. Una parte importante de lo que está pasando hoy es que esa demanda está retraída por la caída relativa del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, y eso es lo que hace que el mercado interno esté tan deprimido y que tantas pymes estén cerrando. Claro. Juan, si tomamos como cierto lo que suele decir como máxima el presidente Javier Milei, que la inflación es siempre, en todo momento y en todo lugar, un fenómeno monetario, si se corta la emisión monetaria, aunque supongamos que se reactive y la economía goce de buena salud, como dice el vocero presidencial, cuando la gente empieza a demandar más, ¿no va a tener un impacto en los precios? Macri, el último año de su gobierno, tuvo emisión cero y la inflación fue 53%. Claro. Creo que después de eso, los monetaristas de libros tendrían que callarse la boca y dejar de esgrimir un libro que todos sabemos que no existe en la realidad. La inflación en un país como la Argentina tiene mucho más que ver con los monopolios y oligopolios que fijan los precios que con cuánta plata hay o no en la calle. Obviamente, si vaciás la plata en la calle, si le liquidás el poder adquisitivo a los salarios y de alguna manera deprimir la economía, vas a tener un impacto sobre la inflación. Claro. Pero eso tiene que ver no con que la inflación estaba originada con que se hiciera más o menos emisión, sino con que no hay con qué acompañar la compra de bienes. Entonces, obviamente lo monetario influye, pero en la Argentina influye muchísimo más los monopolios y oligopolios, y más cuando están fuera de regulación y de control como en la actualidad. Porque el año pasado la inflación era mucho menor al principio y después se fue desbarrancando a la medida que los monopolios y oligopolios fueron viendo que podía ganar Milei las elecciones, Claro. como te comenté antes. Esto en el mundo, vos decís, no, bueno, solo los países socialistas o de izquierda son los que ponen controles de precios. Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial tuvo el control de precios más exitoso en la historia económica. Sí. Pero claro, no lo vas a ver en los libros, no lo van a publicar, y si tratás de conseguir los datos de ese momento, no los vas a conseguir. Claro. Pero en determinados momentos, estar en una situación como la que está la Argentina actual es como si estuviera en una situación de guerra, porque con 50% de pobreza y probablemente 20% de indigencia, estás en una situación que amerita que el Estado salga en defensa de la población, porque si no la vas a pasar mal. Y eso no tiene que ver con parar la maquinita de emisión. Claro. Retomo lo que mencionaba de los oligopolios y los monopolios en la República Argentina. Los encontramos en diversas áreas, ¿no? Mucha concentración. Leía un informe de la CAME de hace una semana atrás, donde habla de cómo saltan los precios desde el productor, siempre centrado en algunos productos, hasta que llega la góndola. Desde que se mide eso, desde que viene el informe de la CAME, nunca bajó del 3 veces más lo que se paga al usuario o al consumidor de lo que recibe realmente el productor. ¿Hay en esa cadena algún eslabón donde salta mucho el precio? Y lamentablemente eso no se ha ni investigado ni tampoco se ha solucionado en este momento histórico. Tiene que ver con lo mismo que hablábamos antes. El Estado no se ha puesto a ver cuáles son las ganancias razonables y los costos y beneficios de las cadenas, y entonces hay determinados sectores que están relacionados con la comercialización, como los hipermercados, o con la distribución, en algunos casos también muy concentrada, que hacen que pase eso que decís vos, que haya productores, por ejemplo, de naranjas que van a la quiebra y gente que compra el kilo de naranja 10 veces más de lo que lo vende el productor. Lo mismo con tomates, esto en frutas y hortalizas se da muchísimo, y también se puede dar con la producción de algunos otros que está atomizada, que quiere decir que son pequeños productores. Obviamente no se da con la lata que vende una grande, como te mencioné antes, de Molinos, Arcor y demás. Ese no va a recibir por la lata de tomate, el que la produjo, mucho menos que lo que está recibiendo el hipermercado para venderla. Claro. Es otro margen de negociación. Entonces el Estado ahí lo que tendría que hacer es lograr que las pymes tengan oportunidades de integrarse para hacer cadenas de comercialización y cadenas de distribución y logística, en vez de darle préstamos subsidiados sin ningún tipo de acompañamiento estatal para paliar los problemas que genera la falta de un concepto integral de políticas económicas. Claro. Mire qué interesante, Juan. Me quiero situar en el sector de la yerba mate, ¿no? Tenemos grandes productores, un mercado en lo que es la producción bastante atomizado, muchos pymes que están trabajando allí. No obstante, uno ve que hubo cierta caída en las ventas, siguen aumentando los precios en góndola y el productor recibe menos de lo que recibe el año pasado. Le están pagando menos, esa es la denuncia que tienen ahora. Es bastante particular esa cuestión, porque pedimos atomización, pero se da solamente en el primer eslabón de la cadena, en el resto se concentra de nuevo. Claro, como te mencioné, en los productores de naranjas, en los yerbateros pasa lo mismo, pero sí, con la combinación de que los grandes comercializadores que le compran a los pequeños productores
también tienen producción propia y también tienen habilitada la importación, cosa que se hizo mucho en estos últimos tiempos. Cuando subió el precio de la yerba y el gobierno, para distintas alternativas, abrió la libre importación y demás, lo que hicieron las grandes productoras y las grandes comercializadoras es presionar al precio de los productores argentinos, amenazándolos con la importación. Claro. Y de hecho importaron bastante. Entonces ahí tenés el otro problema, que es el de que el Estado, supuestamente para bajar el precio en góndola, te abre la importación y lo único que estás haciendo es destruir trabajo argentino y se la quedan los intermediarios y no baja el precio, sino que sigue subiendo. Claro. Juan, muchísimas gracias por el análisis. Por favor, un abrazo grande, hasta la próxima. Que tenga un buen día. Pasaba Juan Valerdi, economista, bueno, dándonos un pantallazo.